El ejército de los Lulus avanzó a toda carrera y rápidamente dejó atrás a los hombres. Un Lulu adulto, parado en sus patas traseras, alcanzaba la cintura de un guerrero Wusiwilke. Erguidos, los Lulus caminaban con poca destreza, sin embargo, eran capaces de dar saltos ágiles y de correr incansablemente utilizando sus manos como apoyo. Las colas luminosas que alzadas sobrepasaban varios palmos la cabeza de los Lulus eran látigos para sus enemigos. Allí donde marcaban el azote, la carne se abría en un surco sangrante. Nadie quería ser enemigo de los Lulus. Y en el desconcierto del dolor, el Lulu volvía al ataque. Cuando lograban enroscar su cola al cuello del oponente, el resultado no podía verse sin horror. Así eran los guerreros Lulus. Pelear contra un grupo de Lulus enfurecidos y salir con vida no era cosa corriente. Ni siquiera para los guerreros de los confines, como Dulcancelin. Pero los Lulus tenían ojos enormes, y en los ojos se les notaba el alma. Cuando los Lulus atravesaron el puente del Pantanoso, el mismo que Cucub había recorrido en dirección contraria de camino a la aldea de Dulcancelin, el cielo estaba azul y el sol calentaba la arena. A diferencia del mensajero Zitzai, los Lulus no evitaron el encuentro con los pastores, con el pueblo de los pastores. Al contrario, los Lulus se esforzaron en dar, en encontrarse con los pastores. Llevaban casi un día de avance y divisaron desierto adentro una línea de dunas que sobresalían en altura. El lugar parecía bueno para recorrer el territorio, y en verdad lo fue. A la caída de la noche, el grupo de observadores Lulus que había ascendido a la cima divisó los fuegos de un campamento de los pastores. Los Lulus esperaron a que clareara y marcharon directo hacia el campamento de los pastores. Unas cuantas tiendas dispuestas en semicírculo, una construcción de barro amasado que servía de granero y depósito, los corrales, un ojo de agua, y todo alrededor un desorden de vasijas, herramientas, montones de leña, hombres y animales. El campamento de los pastores. El campamento era un levantamiento provisorio del cual los pastores partirían pronto sin dejar más huellas que las que el viento podía borrar de un soplo. Los Lulus, o las criaturas de las islas, fueron bien recibidas por los pastores. El grueso del ejército Lulu esperó en las afueras del campamento. En tanto, el Lulu anciano fue conducido de inmediato, tal como lo solicitó, ante la presencia del jefe de los pastores. La conversación del viejo Lulu con el jefe de los pastores no duró mucho tiempo y tuvo lugar en el interior de una tienda similar a cualquier otra del campamento. El jefe de los pastores estaba sentado sobre unos fardos de piel de llamello. Desde ese lugar escuchó todo lo que el viejo Lulu tenía para decirle. Poco más o menos
Lo mismo que Cucub y Dulcancelin habían escuchado en la reunión del bosque, escucharon los pastores. Igual que entonces el Lulu iba a enseñar la piedra alba como evidencia de lo dicho, de que algo nefasto se acercaba a las costas del continente. La piedra que se estaba ensombreciendo. Pero en esta ocasión algo lo detuvo al viejo Lulu. Algo sin explicación precisa que lo hizo cambiar de parecer y anunciarle al pastor que ninguna otra cosa podía agregar a sus palabras. No le mostró la piedra. El pastor supo que era el momento de responder. El Lulu tuvo que esforzarse para entenderlo porque sobre el mal uso de la lengua natural. El pastor, el jefe de los pastores, tenía el áspero acento de arrear en el desierto. No todo es novedad lo que has dicho. Días atrás nuestro mayoral recibió a un tzitzaí que traía mensajes. El tzitzaí habló de un concilio en Beleram, le explicó las causas que lo convocaron y que venía en busca de su primogénito. El tzitzaí dijo que lo guiaría a la casa de las estrellas como representante de los pastores. El mayoral vio partir a su hijo junto al tzitzaí, pero quedó inquieto y con temores, y no creyó bueno ocultar los sucesos a los jefes de los campamentos. Ahora llegas tú y les das la razón, viejo Lulu. Debo hallarlo pronto para que podamos actuar. Hoy mismo saldré en camino, voy a tener que andar por los campamentos pidiendo noticias de su paradero porque no sé dónde está ahora. Lo encontraré para comunicarle la decisión que ha tomado el pueblo de los Lulus, atacar al extranjero cuando llegue. Tú adelántate con tu ejército, nosotros los pastores nos uniremos a ustedes en la comarca aislada. El Lulu de Cola Blanca sintió que había sido bien comprendido y que el resultado de la conversación con el representante de los pastores era un pacto de lealtad. Aguarda, Lulu. Diré a los míos para que tú y tu ejército sean agasajados. No tenemos mucho más que agua de maíz, pero creo que estará sabrosa. Beban nuestra agua de maíz y seguirán su viaje con mejor fuerza. La sonrisa del pastor tenía dientes oscuros y corroídos. Los pastores dijeron a los Lulus que los llevarían hasta el lugar donde realizaban sus celebraciones. Era una planicie rodeada de dunas cubiertas de matorrales espinosos, con solo un sendero abierto por el que los Lulus descendieron con cierta dificultad. Sobre la arena, en el centro de la hondonada, los pastores tendieron un tapiz tejido con hilo de caña tierna y acomodaron unos cuencos que rebalsaron con agua de maíz. El sol blanqueaba el agasajo de los pastores a los Lulus. Exhaustas de calor y camino, las criaturas de las islas sorbieron con gusto el agua de maíz, ligeramente ácida y fresca también, porque era costumbre guardarla en vasijones sumergidos. Los pastores no compartieron el festín. Apostados en dos formaciones, a ambos lados de los Lulus, los pastores los miraban beber. Los miraban con ansiedad, los miraban. Desde el encuentro en el claro del bosque, Cucub y el guerrero Dulcancelin no volvieron a ver a los Lulus. La caminata se aligeró en los días sin lluvia, así que pronto alcanzaron el río que separaba territorios. Dulcancelin y Cucub estaban a orillas del pantanoso, en el límite de los confines, y el brujo de la tierra, Cupuca, no se había presentado. Es extraño que Cupuca no haya aparecido, iba diciendo Dulcancelin a su compañero Cucub. Aseguró que nos encontraría antes de que abandonáramos los confines, y jamás dejaría de hacerlo, salvo que tuviera una causa muy seria.
Estoy de acuerdo contigo, respondió Cucup, y se asombró de su respuesta más que el propio Dulcancelin. Con el doble propósito de reponerse y esperar a Cupuca, los hombres decidieron hacer una alta a orillas del río Pantanoso. Caminaron alejándose de la desembocadura y donde encontraron la corriente limpia se bañaron largamente. Después lavaron su ropa en el río y la extendieron al sol. Junto a la ropa asolearon todas sus pertenencias para quitarles la humedad del viaje por el bosque. Era el momento de procurarse un respiro porque cruzando el puente deberían reforzar las precauciones. El Zitzai buscó una rama firme que despuntó en un extremo, volvió a adentrarse en el río hasta la altura de las rodillas y allí se mantuvo Cucup inmóvil con el precario arpón apuntando al fondo. 2 veces lo descargó sin ningún resultado. El tercer intento fue un gran pez, tan grande que adobado con hierbas y cocido sobre piedras calientes se convirtió en una verdadera fiesta. La comida abundante les trajo sueño, así que se echaron a dormir a la sombra de un árbol. Cuando despertaron, el sol se había ido y el brujo Cupuca sin aparecer. El brujo de la tierra se demoraba demasiado. Los viajeros sabían que la espera no podía prolongarse. ¿Por qué no viene Cupuca? Contra su voluntad terminaron de vestirse, cargaron sus morrales y reemprendieron el camino hacia Beleram. Dulcancelin y Cucup cruzaron el puente del Pantanoso bajo un cielo de luna entera que reverberaba en el desierto. Avanzaron toda la noche. Al comenzar la mañana, el viento del norte trajo malas noticias. «Huele a muerte», dijo Dulcancelin, olfateando el aire. «El viento huele a muerte». Volvieron a caminar y la pestilencia se sentía más cercana. «Viene desde allí». El guerrero señaló un cordón de dunas que se elevaba al norte y un poco al este del camino que llevaban. El hervidero de aves carroñeras y la exasperación de sus graznidos le indicaron a Dulcancelin que la mortandad era grande. «Huele a muerte grande». «Vamos, Cucup, debemos ir a ver qué es lo que ha pasado». El Zitzai intentó disuadir a su compañero. «¿Qué dices? Hay que evitar a los pastores. Para eso es urgente dirigirnos hacia la costa, no hacia adentro. Y si no me equivoco, esas dunas están en dirección opuesta a la costa. Hacer lo que propones sería una desobediencia y un riesgo inadmisibles. Aún así es necesario hacerlo. Huele a muerte». «Necesario», ironizó Cucup. «Un llamello muerto no puede desencaminarnos. El olor que agria el aire no puede provenir de un llamello muerto, Cucup». «Muy bien», Cucup aceptó esto. «Ponle entonces muchos llamellos muertos. El aire huele a muchos llamellos muertos, podridos». «Ojalá me equivoque, Cucup, pero presiento que se trata de algo más grave. De cualquier forma, si tú tienes razón, solo perderemos el tiempo que nos lleve ir hasta aquellas dunas y volver. No es tan lejos. Tardaremos poco». El Gusihuilque, solo, tomó rumbo hacia las dunas en donde olía a muerte. El Zitzai lo siguió. Iba desparramando decires y conjeturas, presentimientos y sermones, hasta que la fetidez lo hizo callar. A medida que se acercaban al lugar, se hacía más difícil la respiración. Un rato después, ascendiendo Dulcancelin y Cucup trabajosamente una cuesta de arena, Cucup no se esforzaba demasiado por alcanzar a Dulcancelin, que había ganado una buena ventaja.
Y aunque ambos llevaban la nariz y la boca cubiertas con sus ropas, la protección resultaba insuficiente. Varias veces Cucú se dobló sobre sí mismo, vencido por el olor tumefacto. También Dulcancelin debió esforzarse para controlar las náuseas. ¡Acércate, Cichay! ¡He hallado un sendero! ¡Cichay! ¡Cucú! ¡Por acá! ¡Ah! ¡Por acá! ¡Es que no lo puedo oír! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Oh! ¡Oh! El sendero era una huella mezquina abierta a golpes en la vegetación espinosa que los condujo hasta la cima de las dunas. Desde esa altura los hombres pudieron ver la planicie encerrada allá abajo. Y cuando vieron, desearon no haber llegado nunca. Diseminados en toda la explanada y lacerados por cientos de picos de aves carroñeras, los cadáveres de un ejército de lulus se descomponían al sol. Cucú, incapaz de soportar lo que veía, cerró la mirada y pensó sencillamente que jamás volvería a abrirla. El guerrero, quizá porque muchas veces había regresado a los campos de batalla en busca de sus muertos, se obligó a tener fortaleza. «Quédate aquí», le dijo al Cichay. «Voy a bajar hasta la explanada para averiguar qué causó la muerte de los lulus. Intentaré, si puedo, recuperar la piedra alba». Dulcancelin bajó la cuesta de arena atropellando matorrales. Su presencia no amedrentó a los pájaros, que apenas se abandonaron la embestida y se mantuvieron en vuelo ceñido, reclamando el banquete de cuerpos podridos. El desierto estaba entrando en su mediodía. Al calor violento de estas horas, Dulcancelin buscó entre los cadáveres, tratando de reconocer al lulu anciano. Algunos muertos mostraban el rostro, otros habían caído de cara contra el suelo o encimados en montones. El guerrero Gusihuilque los separaba y los giraba hacia sí, buscando al anciano de barba lacia, que había visto pocos días antes y le había mostrado la piedra alba. Pero los rostros eran muecas de dolor, demasiado parecidos en la muerte. Mareado y nauseoso, Dulcancelin realizó su tarea como si estuviese dentro de un sueño. Nada había conseguido todavía, nada más que comprobar que los lulus no habían muerto peleando, cuando un ruido le hizo levantar la cabeza. Arriba, apostados en dos formaciones, a ambos lados de la explanada, los pastores tensaban sus arcos y tenían a Cucú de rehén con ellos.